¿Qué tal? En este video, dándole continuación al módulo de drafting, ahora vamos a integrar lo que sería el polígono al plano, en este caso usando el módulo de drafting o borradores. Bien, entramos a CAD primero y vamos a definir un rectángulo para definir el área de trabajo. En este caso, esto lo hacemos para utilizar una opción que tiene el módulo de borradores llamada vista dinámica o DynaView. Okay. Ya seleccionado este rectángulo, lo ponemos en una capa, damos clic derecho, propiedades, y creamos una capa nueva para ese rectángulo que le llamaremos un rectángulo. ¿Okay? Estos límites, esto se establece ahorita para poder borrar el rectángulo una vez finalizado todo el trabajo y tenerlo como una capa. En este caso, mapa de puntos. Okay. Aquí creamos nueva capa y le creamos una capa que le llamaremos rectángulo. Colocamos un nombre rectángulo obviamente arriba en el mapa de puntos. Ok, ya con el rectángulo, la capa de rectángulos creada y definida, regresamos nuevamente a lo que sería borradores. En borradores nos vamos a crear vista dinámica. En crear vista dinámica le pongo un nombre a dicha vista. Okay. Cualquiera, puede ser cualquiera. Acá la capa, creamos una capa nueva porque no existe, le llamaremos Dyna o de DynaView, de vista dinámica. Okay, cerrar. Y ahora definimos el marco, que sería el recuadro que se creó previamente en CAD. En fin, seleccionamos un factor de escala. En este caso lo vamos a 600 para que vean la magnitud del tamaño con respecto a la hoja A3 que estamos trabajando. Como ven se sale, vamos a ponerle 300 a ver qué pasa. Todavía sigue siendo muy grande. Vamos a hacer un zoom out para ver qué tan grande es el 300. 300 es mucho más grande que la hoja. Hasta que se ha ido ampliando. 600. Se ha ido reduciendo, pero aún falta más. Así que vamos a aumentarlo hasta 1000 a ver qué tal. Y 600. Nos estamos acercando. 2600. Nos seguimos acercando. Okay. Aquí básicamente sería cuestión de jugar para que el tamaño de escala que utilicemos para la reducción quede exactamente metido en el papel, que es lo que estamos haciendo a continuación en tiempo real para que lo puedan ver. Ok, 7500 tampoco funciona. 9500 puede ser que 9500 funcione. 10000. Recuerden que hay que hacer clic en la parte de ubicación para poder tener acceso al preview, ¿no? del recuadro. 11000. Puede que 11000 funcione. Vamos a probar con 11000. Parece que está bien. Ok, movemos el plano, enfocamos. Vamos a poner unos 12000 a ver qué tal. Ubicación. Bien, más o menos lo dejaremos por ahora ahí. Le damos clic, no importa que se mueva, y le damos aceptar. Con esto ya tenemos la vista insertada. Bien. Veamos algunas funciones de la vista dinámica insertada. Vamos a cerrar. Nos vamos a absoluto, a la administración de lo que son las vistas básicamente, y aquí apagamos todo. Si apagamos todo de lo que es datos brutos, se apaga todo dentro de ese recuadro. Que vamos a quitar los vectores de RTK solamente para dejar la información de puntos como vemos a continuación. Okay. Eso se actualiza en el momento, en tiempo real. Okay. Como ven, volvemos a activarlo y se ve. Ahora bien, jugamos un poquito con esto. Yo puedo editarlo en el momento. Yo puedo moverlo usando la esquina donde está el círculo. Puedo reducirlo aumentando en la esquina del cuadrado. Okay. Eso afecta directamente la escala que coloqué y el software automáticamente la calcula. Y también puedo rotar sobre el eje usando el triángulo. Okay. Vamos a acomodarlo un poquito de nuevo. Y bien, eso sería todo con respecto a esta parte. Espero que el video les sea de utilidad y esperen el próximo video. Saludos y gracias por vernos.